Continuando con nuestra serie de lecciones sobre los aparentes errores y supuestas contradicciones de la Biblia, es importante que recordemos que esto no es un tema cualquiera. Algunos podrán pensar, pero si eso es tan sencillo. Bueno, algunas respuestas serán muy sencillas. Otras requieren de parte nuestra más estudio. Son muchas esas aparentes contradicciones o esos supuestos errores que los contradictores de Dios, los enemigos de su palabra, se han dado a la tarea de buscar tratando de minar, de minimizar y de alejar al ser humano de la palabra bendita del Creador. Como decía la Escritura, es necesario estar preparados. Queremos convencer a aquellos que no creen en la Biblia como la palabra inspirada de Dios. Bueno, necesitamos tener herramientas, las armas que Dios nos ha dado para combatir, para contrarrestar y también para convencer. En esta lección de hoy vamos a mirar una aparente contradicción que tiene que ver con la expresión invocar el nombre del Señor. Nosotros leemos que en la invocación del nombre del Señor, algo que la Escritura enseña es que al hacerlo somos salvos. Tenemos las palabras del apóstol Pedro en el día de Pentecostés, cuando predicando el sermón, el evangelio por vez primera, dijo: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y aunque Pedro declaró lo que acabo de leer, los incrédulos, de una manera rápida, recuerdan a aquellos que les escuchan que Jesús dijo una vez que por invocar el nombre del Señor no se es salvo. Y esas palabras las tenemos nosotros en Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, los contradictores son rápidos en decir: miren, Pedro dice que el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero recuerden las palabras del Señor que dijo: no es el que diga Señor, Señor, el que va a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una contradicción. Hay un error en la Escritura. Un argumento más a los muchos que presentan todos aquellos enemigos de la palabra de Dios. Puesto que muchos declarados cristianos parecen igualar el nombre del Señor con la idea de decir Jesús, Jesús, sálvame. Los críticos de la Biblia se sienten aún más justificados en su pronunciamiento de testimonios contradictorios o de los errores que tiene la palabra de Dios. ¿Cómo pueden afirmar ciertos declaradores seguidores de Cristo que fueron salvos por meramente llamar a Cristo, cuando Cristo mismo proclamó que un mero invocarlo no salvará a una persona? Es lo que dicen ellos. Y es verdad. El texto es claro en decir en Mateo 7:21, palabras de nuestro Señor: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor, se va a salvar. Pero Pedro dijo en el día de Pentecostés, en Hechos 2, el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Será esta una real contradicción? ¿Será un verdadero error? ¿O será, como es esta serie de lecciones que hemos venido presentando,
una supuesta contradicción, un aparente error. Vamos entonces, como lo hemos hecho con las previas, las aparentes contradicciones en lecciones previas. Vamos a analizar esta. La clave para entender correctamente la frase invocar el nombre del Señor es reconocer que algo más está involucrado en esta acción que una simple petición verbal dirigida a Dios. Que meramente decir, Señor, sálvame, Señor, clamo a ti, sálvame. Algo más está involucrado en esa invocación del nombre del Señor. Primero que todo, es apropiado mencionar que aún en los tiempos modernos, invocar a alguien frecuentemente significa más que simplemente hacer una solicitud de algo. Voy a colocar un ejemplo práctico. El médico y su paciente. Cuando un doctor va al hospital para llamar a algunos pacientes, simplemente no camina dentro del cuarto y dice, solamente quería venir y decir, hola, le deseo lo mejor. Ahora págueme. Al contrario, el doctor se involucra a sí mismo en un servicio, examina al paciente, escucha las preocupaciones del paciente, le da instrucciones adicionales con respecto a la esperanza del paciente de recuperarse y luego, en algunas ocasiones, prescribe medicamentos. Todos estos elementos pueden estar involucrados en un doctor invocando a un paciente. En la mitad del siglo XX fue común para los jóvenes invocar a las señoritas. Nuevamente, esta expresión significa algo diferente que solo hacer una solicitud. Segundo, necesitamos nosotros tomarnos el tiempo para estudiar cómo es usada la expresión invocando a Dios a través de los pasajes en que aparece en el Nuevo Testamento. Dios en su palabra nos muestra a nosotros evidencia y nos enseña qué significa eso de invocarlo. Quiero que miremos inicialmente lo que dice en Hechos capítulo 25, versículo 1. El caso del apóstol Pablo. Dice él, porque si algún agravio, cuando él se está defendiendo de sus acusadores, aquellos que en muchas ocasiones trataron de matarlo. Y como dice aquí él mismo en el verso 11, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. La palabra apelar que estamos nosotros viendo aquí, hermanos, es la misma palabra que es traducida del término invocar. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí no dice invocar, aquí dice apelar. El término apelar viene de este término griego, que según el diccionario del señor Vine significa, o el significado que tiene es el de apelar, que conlleva la sugerencia de un interés especial de parte del ejecutante, de una acción en aquello a lo que está dedicado. Cuando Pablo dijo a César apelo, no dijo César. No, implica algo más, implica que hay una acción más dentro de ello. El mismo señor Vine, en el volumen 2 de su diccionario, vuelve y nos da más información al respecto y dice, apelar, literalmente llamar,
Tiene el significado de apelar, invocar, llamar sobre para sí mismo. Esto es en favor de uno mismo. Cuando Pablo dijo a César apelo, estaba invocando, estaba llamando, estaba recurriendo a algo que él necesitaba de César. Un favor para él. Porque lo estaban acusando falsamente. Por eso, él mismo había dicho, si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos porque lo querían matar. Entonces, en su defensa dijo, a César apelo. Invoco a César. Necesito que César me haga un favor a mí. Me quieren matar. Entonces, que él decida. También, el diccionario de idiomas bíblicos de James Swanson nos da información adicional respecto al término apelar. Recuerden que dije hace un momento que la palabra apelar es traducida del mismo término que es este que ustedes ven ahí en pantalla, que es traducida en Hechos 2:21, el que invocare el nombre del Señor. Invocar es traducido de este término, apelar también es traducido de este término. Y dice el diccionario del señor Swanson, apelar, pedir ayuda, pedir socorro a alguien. Y mire, en la tercera uso del término dice apelar a la Corte Suprema, invocar un derecho. Pablo simplemente no estaba diciendo, invoco a César para que me salve. Había algo más detrás de eso. En el término apelar a algo hay más detrás de eso, no meramente el pronunciar con sus palabras apelo a César o a César apelo. Hermano James Bales, en su libro El centro de la Biblia o Hechos 2 analizado. Recuerden que Hechos 2:21 dice, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermano Bales, en su libro donde analiza estas palabras del verso 21, es acertado al decir lo siguiente. Pablo, en su apelación a César, estaba reclamando el derecho de un ciudadano romano a tener su caso juzgado por César. Estaba pidiendo que su caso fuera transferido a la corte de César y que César escuchara y dictara juicio sobre su caso. Al hacerlo así, indicó que estaba confiando su caso al juicio de César. Para que esto se hiciera, Pablo tuvo que someterse a cualquier cosa que fuera necesaria a fin de que su caso fuera traído ante César. Eso es lo que significa a César apelo. No meramente pronunciar la frase como una fórmula mágica, recitarla de memoria, a César apelo. No, no era meramente decir eso, no era meramente que César me salve, no, era que él estuviera o que estaba dispuesto a someterse a cualquier cosa que fuera necesaria a fin de que su caso fuera traído ante César. Y continúa diciendo el hermano Bales, tuvo que someterse a los soldados romanos que lo llevaron a Roma. Tuvo que someterse a cualquier formalidad o procedimiento que César demandó de aquellos que vinieron ante él. Todo esto estuvo involucrado en su apelación a César. Vemos entonces, hermanos, que en este comentario que hace el hermano Bales, es interesante ver cómo en todo lo que nos menciona implicaba eso de a César apelo. Lo mismo es cuando dice el apóstol Pedro, el que invoque el nombre del Señor será salvo.
Implican muchas cosas. No es exclusivamente la idea de que tienen muchos, de que con el solo acto de decir, Señor, sálvame, invoco tu nombre, Señor Jesús, sálvame, que entonces va a recibir la salvación. El señor Bates Bobby, en su escrito, cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo, dice, Pablo, invocando a César, involucró su sumisión a él. Interesante lo que dice aquí este hermano. Cuando Pablo invocó a César, quiso decir que él se sometía a todo lo que César determinara. Y sigue diciendo, eso, en pocas palabras, es lo que involucra el invocar al Señor. Obediencia. Invocar el nombre del Señor, en otras palabras, si tenemos en cuenta lo que acabamos de leer, implica o involucra obediencia. Eso es lo que hizo Pablo. Pablo dijo que se sometía a César, a lo que él determinara, a lo que él dijera que él tenía que hacer. Eso era a César apelo. Y eso mismo es invocar el nombre del Señor. No es un mero reconocimiento verbal de Dios o una petición verbal a Él. Nosotros podemos leer en Hechos capítulo 9 otro caso de invocación del nombre de Dios. Por eso, como decíamos hace un ratito, es importante, una de las claves para entender correctamente esa expresión, invocar el nombre del Señor, es el de tomarnos el tiempo para estudiar cómo es usada la expresión invocando a Dios a través de la Escritura. Hechos 9 nos habla del periodo cuando el apóstol Pablo era persecutor de los cristianos. Dice en el verso 14, entonces Ananías respondió, Señor, he oído muchos acerca de este hombre. Aquí Hechos 9 nos habla de la conversión de Pablo. Y cómo Ananías fue el escogido por Dios para que fuera y le hablara, le dijera qué tenía que hacer. Y cuando Dios le estaba comisionando a Ananías que fuera donde Saulo, él le dijo, Señor, yo he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Aquellos a quienes Pablo, antes de su conversión a Cristo, buscó prender, arrestar en Damasco. Cristianos que fueron descritos como personas que invocan tu nombre. No eran personas que meramente oraban a Dios, sino aquellos que estaban sirviendo al Señor y quienes por su obediencia se estaban sometiendo a sí mismos, a su autoridad. Cuando una persona se somete a la voluntad de Dios, ciertamente puede ser descrita como invocando al Señor. Después de que el apóstol Pedro citó la profecía de Joel, porque es lo que él hizo en Hechos 2:21. Él cita la profecía de Joel. Recuerden que en esa ocasión, en ese día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo. Y los apóstoles empezaron a hablar en otras lenguas porque todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando el apóstol Pedro empieza a explicar a la audiencia qué es lo que está ocurriendo, una de las palabras que él cita son estas palabras de Joel, pronunciadas 400 años antes. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pedro les explicó a la audiencia lo que significaban esas palabras del profeta Joel. Y lo explica en el versículo 38. Pero ya lo vamos a ver en un momento.
Pedro no dijo, cuando cita la profecía de Joel, ustedes pueden ser salvos por medio de solicitarle a Dios la salvación a través de la oración. O con el mero hecho de decir, Señor, sálvanos. Eso no fue lo que Pedro dijo. En lugar de repetir esta declaración, como muchos piensan que es una frase mágica, que hay que recitarla tal cual como está ahí, invocar el nombre del Señor, 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 sálvame. Eso no fue lo que quiso decir Pedro. Lo que Pedro les quiso decir fue lo siguiente y lo explica en los versos que siguen. En el verso 38 está la explicación de lo que significa el verso 21 de todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Miremos la similitud que hay entre la cita de Joel y lo que explica el apóstol Pedro en el verso 38 de lo que quiere decir ese verso 21, palabras pronunciadas por el profeta Joel. Joel decía, todo aquel. Pedro, ¿qué dijo? Cada uno de vosotros. Todo aquel, dijo Joel. Pedro explica que quiere decir cada uno de vosotros. Joel, ¿qué dijo? Que invocare. Pedro dijo, invocar significa arrepentirse y bautizarse. Joel dijo, en el nombre del Señor. Pedro dijo, en el nombre de Jesucristo. Joel dijo, será salvo. Pedro dijo, para perdón de los pecados. Eso es lo que significa el verso 21 de Joel. El verso 21 en donde el apóstol Pedro está citando la profecía de Joel. Los oyentes de Pedro en ese día, en el día de Pentecostés, esos oyentes no cristianos entendieron que invocar el nombre del Señor para salvación era igual a obedecer al evangelio. Lo que hicieron aproximadamente 3,000 personas ese mismo día por medio de arrepentirse de sus pecados y siendo bautizados en Cristo. Que es lo que nos muestra en el verso 41, que fue lo que hicieron aquellos que estuvieron presentes. Dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra, lo que Pedro anunció, lo que él les dijo, previamente les dijo, Joel dijo esto. Joel dijo, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro les explica en el verso 38 qué significa invocar el nombre del Señor para ser salvo. Y los que creyeron a eso que dijo el apóstol Pedro, dice el verso 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando se bautizaron estas 3,000 personas, al realizar ese acto, estaban invocando el nombre del Señor. No era pronunciar una frase de memoria, no recitar una frase, que es lo que muchos creen. Ahora, ¿pero qué acerca de Romanos capítulo 10, versículo 13? Estas palabras de Romanos 10:13 son las palabras del apóstol Pablo. Y dice en el verso, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y nuevamente aquí nuevamente aquí el apóstol Pablo está citando al profeta Joel, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero la pregunta, ¿qué significa invocar en este versículo 13? ¿Qué es el invocar mencionado en este versículo? Bueno, dejemos que sea el mismo apóstol Pedro, el mismo apóstol Pablo, el que nos dé a nosotros luz con respecto a qué significa invocar el nombre del Señor. Miremos el contexto. Romanos 10. Empecemos en el verso 11. Y dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Verso 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor
será salvo. Aunque este pasaje no define precisamente lo que se quiere decir por invocar el nombre del Señor, sí indica que un pecador, si quiere ser salvo, debe invocar el nombre del Señor. Pero es necesario que para que invoque el nombre del Señor a fin de que sea salvo, previamente, para poder invocar el nombre del Señor, previamente debe haber ocurrido algo. ¿Qué cosa? Verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Para que una persona pueda invocar el nombre del Señor, primero debe haber creído. Pero para poder haber creído, sigue diciendo en la segunda parte del verso 14, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Deben oír para poder creer. Antes de creer, deben ellos oír. Una persona para que invoque el nombre del Señor, primero debe creer. Pero antes de poder creer, debe escuchar. Pero antes de escuchar, debe haber alguien que le haya predicado. Vuelvo y leo el verso 13 y 14 en conjunto. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Eso fue lo que el Señor dio en la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Será salvo. Es lo que estamos nosotros leyendo aquí en Romanos capítulo 10. Prediquen para que oigan, entonces crean e invoquen el nombre del Señor y puedan ser salvos. Espero que puedan ver ustedes, hermanos, la correlación que existe entre el plan de salvación que el Señor le dio a los discípulos, lo que el apóstol Pedro anunció en el día de Pentecostés, con lo que el apóstol Pablo está mencionando en este contexto de Romanos capítulo 10. Y culmina diciendo en el verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Algo que podríamos hacer nosotros como ejercicio, y quiero que lo hagamos ahorita de una manera mental, es, usted se sabe bien lo que dice la Gran Comisión. Marcos 16:16, el Señor les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Que es lo que dice la parte final del verso 14. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Los envió. Para poder que se predique tenían que ser enviados. Ahora, cuando ellos fueron enviados, predicaron para que las personas escucharan. Dice la parte final del verso 14, ¿cómo oirán sin haber quienes prediquen? Y cuando las personas oyeron lo que se les predicó, entonces pudieron creer. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere. Y dice ahorita, después de que crean, verso 14, primer renglón, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Como ya creen, pueden invocar a aquel que se les predicó. Y el que invocar el nombre del Señor será salvo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿en qué momento uno está invocando el nombre del Señor para recibir la salvación? Lo está invocando en el momento en que está obedeciendo la instrucción de arrepentirse y bautizarse. Y en ese momento recibe la salvación. No es el pronunciar con su boca una frase como si fuera mágica y decir, Señor, Señor, sálvame.
Eso no es lo que nosotros vemos en la Escritura. El mejor ejemplo, creo yo, o la descripción más clara de lo que significa para un pecador, aún no hijo de Dios, el invocar el nombre del Señor, se encuentra en Hechos capítulo 22. Y tiene que ver con la misma conversión de Saulo de Tarso, más adelante conocido como el apóstol Pablo. En Hechos 22, Pablo está narrando cómo fue su conversión. Explica a la audiencia cómo fue que él se convirtió en apóstol, cómo fue que el Señor se le apareció. Y dice específicamente que cuando él tiene esa experiencia en el camino a Damasco, una luz resplandece, él se cae del caballo y alguien habla con él y le dice la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nos dice a nosotros en el verso 10 que él entonces dirige estas palabras al Señor. Y dije: ¿qué haré, Señor? El Señor previamente le había dicho: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces Pablo respondió: ¿qué haré, Señor? Pudo el Señor decirle: Saulo, lo que tienes que hacer en este momento es invocar el nombre mío. Invoca mi nombre y serás salvo. Pero el Señor no le dijo eso. El Señor no le dijo que tenía que repetir una frase como si fuera mágica para ser salvo. El Señor no le dijo: invoca mi nombre, Saulo, y serás salvo. El Señor no le dijo eso. Mire lo que le dijo el Señor. Continuando ahí en el verso 10. Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Pablo reveló su creencia en Jesús mientras iba a la ciudad y esperaba por esas instrucciones que se le darían allá en Damasco, las instrucciones de lo que él tenía que hacer. Sí, para ser salvo solamente nada más hay que invocar el nombre del Señor. Bien pudo el Señor Jesús decirle aquí a Saulo: solamente invoca mi nombre y serás salvo. Pero en Hechos capítulo 9 se nos enseña y aprendemos en esta porción, en este capítulo, que durante los próximos 3 días, Pablo se la pasó orando y ayunando. En el verso 9 dice: donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y fue al cabo de esos 3 días que vino el siervo de Dios llamado Ananías, el que le iba a decir qué tenía que hacer, qué debía él realizar. Continúa la lectura en el verso 10 y dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Aunque alguien podría considerar lo que Pablo estaba haciendo de como invocar el nombre del Señor, Ananías, el mensajero escogido de Dios para Pablo, no lo pensó así. No le dijo a Pablo: veo que ya has invocado a Dios, tus pecados están perdonados. Después de 3 días de ayuno y oración, Pablo aún estaba perdido en sus pecados. Se la pasó 3 días orando y ayunando. Pero Pablo aún no era salvo.
Pablo aún estaba perdido en sus pecados, cuando obviamente creyó hasta este punto y le había orado a Dios, aún tenía que invocar el nombre del Señor para salvación. Cuando finalmente Ananías vino a Pablo, le dijo lo siguiente, volviendo a Hechos 22, verso 16, Ananías le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ananías sabía que Pablo aún no había invocado el nombre del Señor. Sí, se la había pasado orando durante 3 días, ayunando. Exactamente como Pedro sabía que aquellos en Pentecostés no lo habían hecho así antes de su mandamiento de arrepentirse y ser bautizados. De esta manera, hermanos, la frase invocando su nombre describe lo que Pablo estaba haciendo cuando fue bautizado para el perdón de sus pecados. Invocar su nombre no quiere decir pronunciar con nuestros labios, Señor, Señor. Invocar su nombre quiere decir que estoy cumpliendo con los requisitos que el Señor ha mandado. Cuando una persona se arrepiente y es sumergido en agua, con esa acción está invocando el nombre del Señor. Todos los no cristianos que deseen invocar el nombre del Señor para ser salvos, no lo hacen por medio de gritar o exclamar diciendo, Señor, Señor. Recuerden Mateo 7:21 que dijo el Señor Jesús ahí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad del Padre, ¿qué está haciendo? Está invocando el nombre del Señor. Porque invocar el nombre del Señor significa sumisión, significa obediencia, significa estar dispuesto a hacer todo lo que Él determine para mí. Ahora, dependiendo de cuándo y dónde es usada la frase invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor incluye, 1, obediencia al plan de salvación del Evangelio. Incluye 2, adorar a Dios. E incluye 3, servicio fiel al Señor. Eso es lo que implica invocar el nombre del Señor. No pronunciar una frase, repetirla con nuestros labios como si fuera una frase mágica. Nunca la expresión invocando el nombre del Señor nunca es usado en el Nuevo Testamento en el sentido de que todos los pecadores, aún no hijos de Dios, para ser salvos, tienen que gritar y decir, Señor, Señor, sálvame. Nunca es usada en ese sentido en el Nuevo Testamento. Es usada en ese sentido en el mundo religioso de hoy, en el mundo denominacional, en aquellos que niegan la obediencia de una persona siendo bautizado en agua, porque dicen que el bautismo no es necesario para ser salvos, sino invocar el nombre del Señor. ¿Cuán lejos está de la realidad de estos ejemplos que acabamos de ver nosotros en el libro de Hechos de los Apóstoles? De esta manera, el alegato de aquellos enemigos de la Biblia, de que Mateo 7:21 contradice Hechos capítulo 2, verso 21 y Romanos 10:13, es simplemente una suposición. Y el declarado cristiano que enseña que todo lo que uno debe hacer para ser salvo es nada más decir la oración del pecador, está en error. La palabra de Dios es mucho más clara y más nítida
al enseñarnos a nosotros qué es lo que significa invocar el nombre del Señor. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, estando siempre preparados para presentar defensa. Es mi petición, hermanos, y mi esperanza, que esta corta exposición nos haya permitido a estar más preparados ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros, para que podamos dar defensa de la verdad y de que la palabra de Dios no tiene errores, no tiene contradicciones, que lo único que han hecho los hombres es mostrarlas, pero que la realidad es que son simplemente aparentes errores y supuestas contradicciones. La otra semana, con la bondad de Dios, su misericordia, podremos continuar con otro aparente error y otra supuesta contradicción de las Escrituras.